Vamos a resolver entonces una desigualdad que se encuentra acotada inferiormente y acotada superiormente. Cuando nosotros encontramos que una expresión, ¿de acuerdo? Tiene desigualdad a la izquierda y desigualdad a la derecha, y en este caso los valores que tiene a la izquierda y los que tiene a la derecha son números enteros, manejamos el término en matemáticas que se llama acotado, ¿de acuerdo? Si solamente existiera la desigualdad del lado derecho, diría yo acotado superiormente. Si solamente existe la desigualdad del lado izquierdo, acotada inferiormente. En este caso, como se encuentra la expresión acotada inferiormente y acotada superiormente, voy a decir que se encuentra acotada. Bien, observemos que en este caso todavía estamos trabajando con un denominador que es un número entero. Entonces, estas expresiones son hasta cierto punto muy fáciles de resolver. Más adelante vamos a ver situaciones en donde en lugar de tener una parte entera en el denominador, vamos a tener una parte polinomial o una expresión polinomial. Entonces ahí cambia ligeramente cómo resolver la expresión. Bien, entonces bueno. Se puede trabajar de dos maneras. Vamos a ver aquí la primera manera en la que podemos resolver esta ecuación. La primera es que vamos a suponer o vamos a considerar primero la primera parte, ¿de acuerdo? Como si fuera una sola ecuación. Y posteriormente vamos a considerar la segunda parte como si fuera una segunda ecuación. Entonces, fíjense, la de rojo la estoy considerando aquí y la de azul en esta parte. Entonces, es como si hubiera generado dos ecuaciones. Bien, entonces, fíjense que aquí puse un ampersand. Este ampersand en matemáticas me simboliza el nexo y. Entonces, yo estoy diciendo que se debe de cumplir esto y esto. ¿Ok? Entonces, tengo dos cosas que se deben de cumplir. No se escribe la letra Y, porque la letra Y usualmente me denota una variable. Entonces, no es conveniente que se me confunda aquí, que de pronto yo piense que esto era como y por 4, ¿de acuerdo? Entonces, por eso en matemáticas se utiliza el ampersand. Entonces, recuerden, este ampersand yo lo leo como si fuera el nexo y. Muy bien, entonces empiezo a trabajar de manera independiente cada una de estas dos ecuaciones y voy resolviendo la desigualdad. Entonces, fíjense aquí, multiplico a toda la expresión por 2 y obtengo este resultado, ¿de acuerdo? Voy despejando de tal manera que de un lado me quede X y del otro lado me queden los términos constantes. Finalmente llego a esta expresión o a esta desigualdad que puedo representar así en forma de intervalo, ¿de acuerdo? Y del lado derecho procedo de manera similar hasta que llego a este resultado, ¿de acuerdo? Que represento también en forma de intervalo. Ahora fíjense lo que hago con estos dos. Como este ampersand significa un y, quiere decir que yo busco el conjunto de soluciones que cumplen con esta desigualdad o que están en este intervalo, pero que a su vez también están en este intervalo. ¿De acuerdo? Es decir, que están aquí y están aquí. Entonces, dibujo una forma de esquematizar y de ver la solución de una forma rápida es que dibujo la recta real, ¿de acuerdo? Ubico en el plano 2/3, supongamos que aquí tengo 2/3, y ubico también al 14/3. Y entonces me fijo en lo siguiente. Vean, del lado derecho yo tengo que debe de ir de 14/3 y ya no está acotado inferiormente. Esto significa que ya no tiene cota inferior, porque puede tomar valores cada vez más grandes, pero de signo negativo. Entonces, estaría yo hablando de este intervalo. Pongo un circulito relleno, ¿de acuerdo? Y trazo el semirrayo.
le pongo flechita para indicar que no tiene una cota inferior, ¿de acuerdo? Y luego también trazo aquí un circulito, pero en este caso abierto, que se ve como un huequito, porque estoy teniendo aquí un paréntesis, ¿de acuerdo? Y trazo el semirrayo que me indica que no tiene cota superior. Y entonces, fíjense, me tengo que fijar en dónde esos dos segmentos, o más bien en dónde esos dos semirrayos, bien, se intersectan. Entonces me doy cuenta que se intersectan justo en este intervalo. Bueno, aquí la recta debió pasar por el circulito, ¿ok? Y entonces fíjense que de esa forma yo selecciono cuál es el conjunto solución y escribo que de este lado está abierto porque he tenido un circulito hueco y de este lado tengo un circulito relleno, por eso le pongo que de un lado es abierto y del otro lado es cerrado y está justamente en este intervalo de 2/3 a 14/3 y así es como encuentro el conjunto solución. Fíjense que matemáticamente, cuando yo trabajo ya con los intervalos, aquí mi notación cambia porque aparece una U invertida. Esa U, en teoría de conjuntos, se lee como intersección. Entonces voy a escribir aquí, esto es intersección. Y yo lo leo como un I también, ¿de acuerdo? Solo que en matemáticas no se estila poner entre estos dos intervalos ya un ampersand, ¿de acuerdo? Sino que ya entre esos dos intervalos, cuando yo quiero decir que pasa esto y luego pasa esto, que pasan las cosas simultáneamente, en teoría de conjuntos se simboliza por esa U invertida y yo lo leo nuevamente como I, es decir, que pertenece al menos infinito, 14/3 y simultáneamente debe de satisfacer que debe de estar en el intervalo 2/3, infinito.